Bienvenidos a Contexto Global, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Donald Trump sorprendió con una rueda de prensa en el primer aniversario de su segundo mandato. Elogió su gestión en materias como la economía y la migración. Se felicitó por la operación en Venezuela y dijo que podría considerar incluir a María Corina Machado en la transición. Los líderes europeos reunidos en Davos abogaron por una respuesta firme y unida a las presiones de Trump, que busca la anexión de Groenlandia. Esto al tiempo que Francia apoyó que se suspenda la ratificación del acuerdo comercial suscrito con Washington, una decisión que se espera tome el Parlamento Europeo este miércoles. En Siria, el gobierno de facto de Ahmed al-Sharaa acordó un nuevo cese el fuego de 4 días con los kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias. Los milicianos accedieron a retirarse de ciertas partes de su bastión en el noreste del país. Damos inicio hablando del discurso del presidente Donald Trump para conmemorar su primer año de vuelta en la Casa Blanca. El mandatario se congratuló por su gestión en materia migratoria y económica. Se refirió también a Venezuela, dijo que antes estaba en contra de la nación caribeña, pero que ahora le encanta. Añadió que podría incluir a la lideresa opositora María Corina Machado en el proceso de transición y al tiempo resaltó que está trabajando muy bien con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Es una mujer increíble, amable y también hizo algo increíble. Como sabes, hace unos días estamos hablando con ella y quizás podamos incluirla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María Corina, quizás podamos hacerlo. Pero estamos tratando con la gente, el presidente y toda la gente de Venezuela y nos ha ido muy bien. Las compañías petroleras se están preparando para hacer inversiones masivas allí. Tienen más petróleo que incluso Arabia Saudita. Entre tanto, el Comando Sur de Estados Unidos informó que detuvo otro petrolero que transitaba por el Caribe cerca de las costas venezolanas. El buque, el séptimo que es detenido en medio del bloqueo de Washington, fue identificado con el nombre Sayita y monitores de tráfico marino indicaron que anteriormente circulaba bajo banderas de Panamá y Liberia. Esta incautación se registra al mismo tiempo que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la recepción de los primeros $300 millones provenientes de las ventas de petróleo a Estados Unidos. Vamos ahora a Davos, donde tiene lugar la cumbre del Foro Económico Mundial y en el marco del encuentro los líderes europeos defendieron la necesidad de dar una respuesta firme, unida y proporcional a las presiones de Trump en su carrera por anexionarse Groenlandia. Líderes del viejo continente como Ursula von der Leyen calificaron la amenaza arancelaria de Trump como un error, mientras que el presidente francés acusó al republicano de tratar de debilitar a Europa. En el foro de Davos hay un tema dominante, las renovadas amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia y cómo reaccionarán Europa y sus aliados. El presidente estadounidense ha dicho que Washington impondrá un arancel del 10% a las importaciones de 8 países que se han opuesto a la oferta de Trump de adquirir la isla ártica. El primer ministro canadiense, Mark Carney, cuyo país ya ha sido amenazado anteriormente por Trump con la anexión, se mantuvo firme. Canadá se opone firmemente a los aranceles sobre Groenlandia y pide que se celebren conversaciones específicas para alcanzar nuestros objetivos comunes de seguridad y prosperidad en el Ártico. La mayoría de líderes europeos trataron de presentar un frente unido contra Trump. Entre ellos Macron, que aprovechó su discurso para criticar, dijo, el auge de las ambiciones imperialistas y unos aranceles inaceptables. Von der Leyen, por su parte, calificó los aranceles adicionales como un error. La Unión Europea y Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial el pasado mes de julio y en política, al igual que en los negocios, un acuerdo es un acuerdo y cuando los amigos se dan la mano, eso debe significar algo. Mientras tanto, en Dinamarca, la primera ministra afirmó que Europa no tendría más remedio que responder a cualquier impuesto a la importación. No es porque nadie en Europa lo quiera, pero creo que sería lo correcto. Sin embargo, hasta el 1 de febrero, naturalmente trabajaremos para evitar que esto suceda. Donald Trump tiene previsto intervenir en el foro el miércoles. Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, mostró su confianza en que Estados Unidos y Europa podrían encontrar una solución y evitar lo que algunos han advertido que podría convertirse en una guerra comercial prolongada.
Vamos a Francia. El primer ministro Sébastien Lecornu hizo uso del artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación de parte del presupuesto para 2026. Puntualmente, el jefe del gobierno aplicó esa herramienta respecto a los ingresos sin votación parlamentaria. La medida implica que el Ejecutivo se somete a la confianza de la Asamblea Nacional, donde la Francia Insumisa y Agrupación Nacional han anunciado mociones de censura que de momento no contarían con el apoyo necesario para sacar del cargo al tercer primer ministro en año y medio. El Parlamento no puede asumir plenamente su responsabilidad de proporcionar un presupuesto a la nación, lamentablemente debido a las acciones de varios grupos vinculadas a las acciones políticas de diferentes grupos políticos que tendrán que responder por esto ante el pueblo francés y ante la historia. El Gobierno asume su responsabilidad con la primera parte de los ingresos del proyecto de ley de presupuesto para 2026. En otras noticias, el gobierno de facto de Siria anunció un cese del fuego de 4 días y un acuerdo con los kurdos de las fuerzas democráticas sirias para que se retiren de ciertas zonas de su bastión en la provincia de Hasek. Las fuerzas kurdas dijeron que están comprometidas con el alto del fuego siempre y cuando el grupo no se exponga a futuros ataques. Etel Bonet, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles. La tregua en el noreste de Siria ante el gobierno de Damasco y las fuerzas democráticas sirias atraviesa su momento más delicado desde el alto el fuego alcanzado el pasado 18 de enero. La presidencia siria anunció que ha dado 4 días a las fuerzas democráticas sirias para aceptar un plan de integración práctica de la provincia de Al-Hasaka bajo control estatal. La medida equivale a un ultimátum político que busca poner fin a la autonomía kurda en esta región estratégica. En paralelo, el Ministerio de Defensa declaró su disposición total para asumir el control del campo de refugiados de Al-Hol y de las prisiones que albergan combatientes del grupo yihadista. Damasco afirma haber informado a Estados Unidos de la retirada de las fuerzas kurdas de estos centros de detención y asegura estar listo para evitar cualquier vacío de seguridad. Washington respalda este proceso, aunque reconoce que persisten riesgos, un alto el fuego inestable, choques esporádicos y desconfianza por las partes. Fuentes estadounidenses señalan que la integración de las fuerzas kurdas en el Estado sirio, acompañada de garantías sobre los derechos políticos y culturales, es vista como la mejor vía para evitar una nueva escalada y prevenir un resurgimiento del Estado Islámico. La tensión se agravó tras la fuga de al menos 200 presos yihadistas de la prisión de Al-Shaddade durante enfrentamientos en la zona. Más de un centenar han sido recapturados mientras continúan las operaciones de búsqueda. El ejército sirio refuerza posiciones en el este del Éufrates mientras los combates bajan de intensidad en algunos sectores. La negociación entra en cuenta atrás. El control de Al-Hasaka y de las prisiones del Estado Islámico se ha convertido en el núcleo del pulso entre Damasco y las fuerzas democráticas sirias. En Gaza, el duro invierno cobró la vida de una bebé de apenas 3 meses el martes, el 9º niño que muere del frío en el enclave palestino desde el inicio de la temporada. 2 años de guerra destruyeron las viviendas y cientos de miles de personas se ven obligadas a vivir en carpas expuestas al frío y a las lluvias. Naciones Unidas y ONGs alarman sobre el empeoramiento de la situación humanitaria. Más detalles con William Gasso. Mientras la Casa Blanca invita a líderes mundiales a ser parte de la Junta de Paz para Gaza, el invierno sigue cobrando vidas en el enclave. La sobrina de Khalid Abu Jarrad murió de hipotermia el martes. Tenía apenas 3 meses, su hogar muy precario no tenía calefacción. La niña nació hace 3 meses, vivía en una casa, pero sabes cómo son las casas. Están cerradas con láminas de plástico y no tienen calefacción. No hay ningún lugar donde una persona pueda mantenerse caliente. Se trata del 9º niño que muere de frío en la franja de Gaza desde el inicio del invierno, según el Ministerio de Salud palestino. Con temperaturas que bajan de los 10 grados Celsius en la noche y las fuertes lluvias, este invierno es particularmente duro. Según la ONU, 800.000 personas viven en condiciones muy precarias, carpas especialmente expuestas al frío y al agua. Estas condiciones refuerzan el riesgo de muerte para las familias desplazadas.
El severo temporal invernal está agravando la crisis humanitaria en Gaza. Más de 2 años de conflicto han destrozado las infraestructuras y ahora las bajas temperaturas y las fuertes lluvias suponen un riesgo mortal para las personas desplazadas. Los obstáculos impuestos por Israel a las organizaciones humanitarias también agravan la situación. A principios de diciembre, estas organizaciones solo pudieron entregar unas 14.600 carpas para 85.000 gazatíes, lo que ha dejado a 1.3 millones de personas sin un refugio apropiado para pasar el invierno, indicó la ONU. Fin del informativo, gracias por su sintonía.